Buen Bien. día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya. Buenos Bueno, buenos días. Bueno, me pidió Diego que demos un poquito de mindfulness y ansiedad y meditemos un poco. ¿Les parece? Vamos, podemos iniciar con una práctica, ¿sí? Si les parece, y después continuamos con los temas. ¿Sí? Vamos a entonces sentarnos con la espalda relativamente recta. ¿Sí? Recuerden que en estas prácticas la cosa más importante es que la espalda esté recta, ¿sí? Le puede estar sentado en una silla, sentado en el piso, sí, en posiciones diversas, pero si la espalda está recta, se facilita bastante el ejercicio. Bien, entonces vamos a tomar, ¿sí? 2 o 3 respiraciones un poco más profundas, percibiendo la respiración, ¿sí? En todo el cuerpo, desde que el aire entra por la nariz, ¿sí? Hasta que llega a la base del abdomen. Vamos a tratar de sentir toda la dinámica respiratoria en el cuerpo, ¿sí? Desde que el aire entra hasta que el aire sale. Y vamos a respirar normalmente ahora, ¿sí? Como habitualmente respiramos, sin modificar, ¿sí? Si respiramos por la nariz, ¿sí? Sin cambiar la frecuencia, y dejamos que el cuerpo respire solo. Y lo que vamos a hacer es llevar la atención hacia la sensación que genera la respiración ahí en el abdomen, en la parte alta del abdomen, ¿sí? Lo que se llama epigastrio o la boca del estómago, ¿sí? Ahí donde se separan las costillas. Vamos a intentar poner la atención en esa zona, ¿sí? En las sensaciones físicas que aparecen ahí cuando uno respira. Eso se mueve un poquito, ¿sí? Levemente, y va cambiando, ¿sí? Cada respiración va generando un movimiento que es único, ¿sí? Que ocurre esa vez nomás. Entonces vamos a tratar de conectar la mente, ¿sí? Con esas sensaciones. Y cada vez que la mente se desconecte, cada vez que la mente vaya a otra parte, vaya a pensamientos, a un sonido, a cualquier otra cosa a otra parte del cuerpo, sí, lo único que tengo que hacer es darme cuenta que estoy en otra parte y volver a esa zona. Y todas las veces que haga falta, ¿sí? Sin pelearme con la distracción, sin distraerme más con la distracción, ¿sí? Ni bien me doy cuenta, vuelvo. No es tan importante que no me distraiga, sino que me dé cuenta rápido, ¿sí? Tenemos cuando de un pensamiento a otro y a otro, con muy poca conciencia. Entonces, cuando me doy cuenta de que estoy en otra parte, vuelvo ahí a la zona del abdomen alto, de la boca del estómago, el epigastrio.
Y los invito también a que observemos si aparecen zonas de tensión en el cuerpo o en la mente. ¿Sí? Puede ser a nivel físico, puede ser, ¿sí?, que esté con alguna molestia en el cuerpo por mantener la espalda recta, ¿sí? O tensiones más sutiles, a veces puede estar la cara un poco tensa, las manos. Y observemos si aparecen tensiones de ese tipo e intentemos relajarlas. ¿Sí? Si no se relajan, a veces puedo intentar imaginar que la misma respiración va a esa zona y va abriendo como un espacio más amplio. La misma tensión nos cierra, nos achica, nos constriñe, nos contrae. Y imaginemos que la respiración abre esa tensión y va haciendo más lugar, más espacio en esa área. Y puede ser en el cuerpo, puede ser en la mente también. Pueden ser algunos pensamientos molestos, alguna sensación de insatisfacción, ¿sí?, de molestia, de enojo. Y podemos intentar. Nos relajamos, pero sin perder la tensión. Y si uno se relaja demasiado, se duerme. Entonces, esta es una relajación, pero mantenemos la mente despierta, atenta a la respiración, a lo que está ocurriendo ahí.
Bien. Abrimos un poquito los ojos, nos movemos. Bien. Bueno, ¿cómo les ha ido con la meditación? ¿Cómo se hace? Mm, Muy bien. Bien. Meditamos unos 20 minutos, más o menos, que es un tiempo, es el tiempo habitual, ¿sí? Eh, como para que pasen algunas cosas, ¿sí? Obviamente, si uno medita más tiempo, la chance de que ocurran más cosas es mayor, pero con 20 minutos es un buen tiempo ya ¿sí? Para empezar. Bien, bueno, la idea era hablarles un poquito de mindfulness y ansiedad hoy. A ver si yo les puedo compartir una pantalla. Ahí está. Bien. Vamos hablando un poco y a ver, cuando alguien quiere preguntar algo, me corta y preguntan nomás, ¿sí? No hay problema. Eh, Primero, ¿qué es esto de la ansiedad, no? O sea, ¿a qué le llamamos ansiedad? ¿Qué les parece? ¿Qué les suena a cada uno cuando usamos la palabra ansiedad? ¿De qué estamos hablando puntualmente? ¿Qué les parece? Buen día. Muy bien. Em, Creo que estamos hablando de un estado de no presencia, de pasado y de Ujú, futuro, de no estar ujú. acá. No estar acá. Sí, 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 sí. Sí, aunque uno puede no estar acá sin estar ansioso también, ¿no? O sea, uno, Mm. Sí, este, sumando claro, sí, 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 alteraciones claro. ya en lo físico, ¿no? Eso ocurre, claro. Cosas en lo físico, exactamente. Acá dicen estados de más nervios y de ir al futuro, ¿no? Algo de eso, ¿no? Eh, Tenemos De tensión en el otra cuerpo cosa, también, ¿no? en La el tensión cuerpo, excesiva. eso mismo, eso mismo. Tensión, sí, irnos al futuro, preocupación, ¿no? Varias cosas por ese ámbito, ¿no? Ustedes saben que tenemos, como todos los seres vivos, venimos equipados, digamos, con un sistema de manejo del peligro, ¿no? O sea, de manejo de la incertidumbre en realidad, ¿no? Que obviamente se va complejizando a medida que el organismo es más complejo, digamos, ¿no? O sea, no es la mismo en una célula esto que en un ser unicelular, digamos, una ameba, digamos, que en un vertebrado, digamos, ¿no? Es bastante más complejo. Pero es algo que todos los seres vivos tenemos. Esto que básicamente es un sistema que busca restablecer el equilibrio. ¿Sí? Un organismo que está en un estado de equilibrio, de golpe, por alguna situación, ese equilibrio se rompe, ¿sí? Eh, y lo que hace este sistema es
activar cosas, desactivar cosas, ponernos en digamos, en un modo de resolver esa situación para volver al equilibrio. ¿Sí? Acá vemos una cebra siendo corrida por un león, por ejemplo, ¿no? La cebra estaba tranquila, digamos, comiendo pasto, ve al león, ¿qué le ocurre? Se activa el miedo, ¿sí? Y toda digamos, la energía vital de ese momento se va a poner al servicio de salir de esa situación, ¿sí? Porque si no sale de esa situación, su vida corre peligro, ¿sí? Es un caso extremo ¿no? Pero es ejemplificador, digamos, de lo que ocurre, ¿no? Entonces el corazón le va más rápido, la frecuencia respiratoria aumenta, ¿sí? No le va a prestar atención a otra cosa que no sea el león, ¿sí? O sea, si la cebra en el medio de esa corrida ve un pasto más verde y que podría ser más rico, no va a parar y va a fijarse a ver si es más rico. No, no, no. ¿Sí? O sea, todo se pone al servicio de resolver la situación del momento. Y si la cebra escapa, ¿qué ocurre? Eso se apaga después. O sea, no queda en ese estado constante la cebra. ¿Sí? Cuando se apaga, se tranquiliza y vuelve a su equilibrio habitual. ¿Sí? Entonces, esto le llamamos respuesta de estrés agudo, ¿no? Que es cuando una respuesta que el cuerpo tiene para protegernos del peligro, para prepararnos para el peligro, y que se prende, y cuando se prende, fíjense que hay varias cosas que ocurren, ¿no? Se moviliza energía rápido desde los sitios de guardado. Entonces nosotros en nuestro cuerpo guardamos energía este, de diversos modos, digamos. O sea, lo que ocurre en esta respuesta a través de respuestas hormonales y cosas, este, es que esa energía que está guardada se transforma en energía útil ahora, energía disponible. ¿Sí? Aumenta todo nuestro sistema que sirve para llevar esa energía a la periferia del cuerpo, ¿sí? Aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Se suspenden todos los proyectos a largo plazo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con cosas a largo plazo, digestión, crecimiento, deseo sexual, ovulación, secreción de testosterona, se suspende por un momento, ¿sí? Porque hay que redirigir la energía, ¿sí? A lo urgente. Se inhibe la respuesta inmune también, ¿sí? Porque es algo a largo plazo también, o a mediano por lo menos, ¿sí? Y eso conlleva un gasto de energía. Se genera anestesia, ¿sí? Cuando alguien está bajo estrés, se siente menos el dolor, ¿sí? Eso tiene una función también, porque si esta cebra es herida por el león, puede seguir corriendo, digamos, ¿sí? La atención y la memoria se hacen más sensibles, ¿sí? Se genera como un canal atencional. Digamos, la cebra se va a enfocar solo en el león, ¿sí? Y va a poder estar atenta a detalles mínimos ¿sí? De variaciones que van ocurriendo, ¿sí? Se agudizan los sentidos, ¿sí? Se vuelven más agudos, el oído, ¿sí? Cualquiera que haya estado en una situación donde ha sentido miedo, digamos, podemos reconocer esto, ¿no? Y hay algunas hormonas acá asociadas que están la adrenalina, noradrenalina y los glucocorticoides, ¿sí? Que son las hormonas que se liberan al torrente sanguíneo y que hacen todo esto, digamos, ¿no? Esta respuesta biológica está desencadenada por hormonas en principio. Bien, entonces esto es el estrés agudo. ¿Sí? Esto sirve para volver al equilibrio, entonces. Ahora, ¿qué nos pasa a los seres humanos? ¿Sí? Eh, hay un libro interesante de Robert Sapolsky que se llama ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? ¿Sí? Y habla un poco de esto, ¿no? O sea, lo que ocurre es que la cebra, cuando el león la dejó de correr, ¿sí? La respuesta de estrés se apaga.
¿sí? Porque ya al no estar en peligro, digamos, ya está, ya pasó. Nosotros tenemos la gran ventaja y la gran desventaja, ¿sí?, de tener un lóbulo frontal grande, y eso nos hace sensibles a estímulos internos también, ¿sí? Entonces, esta respuesta de estrés agudo la pueden encender estímulos externos, ¿sí?, como el peligro real, pero también estímulos internos, como el peligro imaginado, ¿sí? Y eso, por un lado, es muy útil porque podemos predecir el peligro, ¿sí? No necesitamos estar frente al peligro para protegernos, pero claro, cuando uno empieza a imaginar peligros que no existen, tenemos un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Esta respuesta de estrés agudo, cuando se prende, se prende, se prende, el sistema que la tiene que apagar, digamos, va fallando, ¿sí? O sea, nosotros tenemos dos, el- se llama sistema nervioso autónomo, ¿sí?, que es la parte del sistema nervioso que maneja todas las funciones vitales, todo lo que no necesitamos hacer a través de la voluntad, ¿sí? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, temperatura, nada, toda la cosa automática que ocurre en el cuerpo, secreción de hormonas, ¿no? Un montón de cosas que eh, se hacen sin que estemos pensando hacerlo, ¿sí? Se hace solo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Este sistema tiene dos partes. Se lo divide en sistema nervioso simpático, ¿sí?, que es el que prende la respuesta de estrés agudo, ¿sí?, que trabaja con adrenalina, noradrenalina. Entonces, cuando ese sistema se enciende, nosotros sentimos la respuesta de estrés agudo. Y el otro es el sistema nervioso parasimpático, que es el que la apaga, ¿sí? Que funcionan esto como si fuera el acelerador y el freno del auto, ¿sí? Y nunca pueden estar los dos activos a la vez, ¿sí? O sea, no podemos apretar acelerador y freno juntos. Cuando está uno prendido, el otro está apagado, ¿sí? Ahora, lo que ocurre es que ese sistema nervioso parasimpático, cuando la respuesta de estrés agudo se dispara con mucha frecuencia, se va haciendo menos eficiente para apagarla, ¿sí? Y esto va generando estrés crónico, ¿sí?, que es diferente al estrés agudo, porque el estrés crónico eh, es una situación para la cual el cuerpo no está preparado, ¿sí? Cuando uno está bajo estrés agudo, eh, ocurren cosas que no son tan malas en el cuerpo, ¿sí? O sea que, por ejemplo, hay neurogénesis, las glándulas suprarrenales forman cortisol y eso genera neurogénesis en algunas áreas del hipocampo, por ejemplo, ¿sí? Ahora, si eso está continuamente prendido, empieza a ocurrir el efecto opuesto, ¿sí? Empiezan a deteriorarse neuronas, ¿sí? Perdemos neuronas en el hipocampo, que es una parte del lóbulo temporal en el cerebro, ¿sí? Empiezan a aparecer problemas inmunes, hay un montón de cosas, digamos, que empiezan a ocurrir porque no está preparado el cuerpo para estar bajo estrés crónico, básicamente. Y dos de las cosas que ocurren cuando eso está prendido mucho tiempo, digamos, es que empezamos a desarrollar eh, depresiones, ¿sí?, o trastornos por ansiedad, ¿sí? Son las dos. Esta es una de las cosas que ocurre antes de una depresión o de un trastorno por ansiedad en general, ¿sí? O sea, que cuando eso está perdido mucho tiempo, nos pone en riesgo de que el sistema se desregule, ¿sí?, y empecemos con ansiedad. Ahora, cuando hablamos de ansiedad, ¿qué hablamos? Hablamos, digamos, la ansiedad se expresa en varios ámbitos, ¿sí? Es como, eh, ¿de qué estamos hablando exactamente cuando decimos ansiedad? ¿Sí? Eh, se mezclan muchas cosas ahí, ¿no? Muchas veces los pacientes nos dicen, estoy muy ansioso, como mucho, por ejemplo, ¿sí? O sea, para mucha gente, ansiedad es sinónimo de comer mucho,
¿sí? Ya vamos a ver que es un mecanismo regulatorio ese, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa en la mente? Por ejemplo, la mente, como decíamos recién, no está acá. Se va al futuro, se va al pasado, ¿sí? Se va al futuro, preocupaciones, ¿sí? Eso es típico en la ansiedad. Si el cerebro está intentando predecir un peligro futuro, y como no hay ninguna clave en el contexto actual de que haya peligro, no puedo regular, digamos, la cantidad de variables que pueden ocurrir en el futuro. Entonces empiezo a imaginar, ¿sí? Me va a ir mal el examen, la voy a pasar mal en la fiesta, voy a tener una crisis de pánico en el supermercado, mis hijos no van a ser felices, fíjense hasta dónde pueden irse las cosas, ¿no? Es como, ¿sí? Se empieza a imaginar hacia adelante y eso hace que, obviamente, si uno está pensando eso, el nivel de ansiedad va a subir también, ¿sí? Porque voy a empezar o sea, el cuerpo reacciona, no el cerebro más básico, que, digamos, que dispara esta respuesta autónoma, no discrimina muy bien, ¿sí? Si nosotros tenemos un oso delante nuestro queriéndonos atacar, o si estamos preocupándonos porque voy a tener una crisis de pánico en el supermercado, ¿sí? Ese sistema se dispara igual, porque, claro, evolutivamente es muy sensible, ¿sí? O sea, es un sistema que nos ha ayudado a mantener la vida, digamos, con lo cual, cuando eso se prende, lo vamos a tomar en serio, no vamos a decir, bueno, puede ser, o sea, no. Lo más probable es que el primer modo de reacción sea como si realmente estuviera ocurriendo, ¿sí? Porque está como muy instalado biológicamente, ¿sí? Eh, Cuando la mente se va al pasado también, esto es más común en la depresión que en la ansiedad, ¿no? No puedo creer que le dije eso, mi jefa estaba tan desilusionado conmigo, ojalá no hubiera discutido con mi pareja ayer, una cosa más hacia atrás, ¿sí? Eh, Pensamientos asociados a estar en peligro. No puedo hacer esto, voy a tener un paro cardíaco, estoy enloqueciendo. Esto en la gente que tiene pánico es muy frecuente, ¿sí? Cuando alguien tiene una crisis de pánico, que es un disparo de ansiedad rápido, todo junto, aparecen estos pensamientos en la mente, ¿no? El miedo modula hacia estos pensamientos. O crítica también, ¿sí? En el cuerpo, ¿qué pasa en el cuerpo? Taquicardia, mareo, sudoración, falta de aire. La persona se pone colorada, temblores, boca seca, malestar en el estómago, tensión muscular, dolor de cabeza, inquietud, fatiga, irritabilidad y muchísimos otros, ¿sí? Esta lista es interminable. Siempre encontramos alguna sensación nueva que asociada a la ansiedad. ¿Sí? O sea, esto ocurre a nivel del cuerpo, entonces. Pueden aparecer a veces emociones secundarias, ¿sí? A veces el miedo, que es la emoción básica de la ansiedad, ¿sí? La ansiedad es miedo, puede estar tapada por una emoción que la esconde, ¿no? A veces el enojo, la tristeza, la vergüenza, ¿sí? Pueden ser cosas que la persona siente como en primer plano, ¿sí? Y esto no me deja ver que tengo miedo en realidad, ¿sí? Es como es una emoción disparada, ¿sí? Para intentar regular lo otro, digamos, pero que tiene que ver con el miedo en sí. A nivel del comportamiento, ¿no? Comportamientos repetitivos, comerse las uñas, mover los dedos, tocarse el pelo, ¿sí? Cuando ve una persona ansiosa, la persona está inquieta en general, ¿sí? Hay movimiento, ¿sí? Pues, como un intento de disipar la ansiedad un poco. Evitación, ¿sí? Uno de los, una de las primeras maneras que cuando alguien siente mucha ansiedad aparece como un modo de manejarlo, es evitar, ¿sí? Si tuve una crisis en el supermercado y no voy al supermercado por las dudas, ¿sí? Porque si voy y me pasa, ¿sí? Si, no sé, tengo fobia social, y me invitan a una cena con gente desconocida, y mejor no voy, porque si me siento mal, me pongo colorado, ¿qué voy a decir?
¿sí? Entonces la evitación es una manera de evitar la experiencia interna de ansiedad. ¿Sí? Entonces, que claro, esto trae problemas grandes. Generalmente trae más problemas que la ansiedad en sí, ¿sí? Porque después, cuando una persona se va acostumbrando a calmarse evitando, ¿sí? Lo que va ocurriendo es que es muy difícil de desarmar eso, porque la persona después, cualquier situación, el que no fue al supermercado, digamos, porque pensaba que iba a tener una crisis de pánico, y eso la semana que viene tampoco va por las dudas, y la otra tampoco. Después, cuando tiene que ir al supermercado, porque no le queda otra, probablemente tenga una crisis de pánico, ¿sí? Porque esa misma evitación aumenta el miedo a la situación en sí, ¿no? ¿Sí? Y esto puede modificar mucho la vida de la gente, ¿no? Digamos, el no poder hacer ciertas cosas, ¿no? Es como limita mucho, ¿sí? Gente que no puede subirse a un avión, por ejemplo, ¿sí? Porque si, por una cuestión más que tipo claustrofóbica, digamos, ¿no? Y eso hace que por ahí se pierda oportunidades porque no se tiene que ir a una conferencia que podría ayudar a que crezca en el trabajo y no porque es en avión, ¿sí? Entonces, sí, la consecuencia es grande. A nivel de comportamiento también usamos formas de quitarnos esa ansiedad, ¿sí? Distraernos, comer, ¿sí? Fumar, alcohol, dormir y de compras, ¿sí? Son todas maneras de intentar quitarse la ansiedad, ¿sí? Lo de la comida es típico, cuando una persona se siente tensa, ¿sí? A veces una forma que la gente encuentra de bajar la ansiedad es comer algo muy calórico, ¿sí? Entonces, cuando se come algo muy calórico, la sensación en el cuerpo cambia, ¿sí? Y eso me saca un momento del momento de tensión, de ansiedad, ¿sí? Claro, eso trae problemas grandes después porque, digamos, ¿sí? Aumento de peso, obesidad, diabetes, un montón de cosas, ¿sí? A veces también algunas personas se pueden poner más agresivas, ¿sí? Ante la ansiedad, ante la inseguridad que la ansiedad genera, ¿sí? Es como que hacen una escalada en agresividad o se ponen más dominantes, pero en realidad lo que hay atrás es miedo. Em, ¿Qué pasa a nivel cognitivo en la mente, ¿no? Se estrecha el foco atencional, ¿sí? Sobre los aspectos perturbantes de la experiencia interna, como pensamientos y sensaciones físicas. No podemos dejar de pensar en lo que nos preocupa, ¿sí? Por eso nos preocupamos, ¿sí? Si no, uno no se preocuparía. El problema de la preocupación es ese justamente, ¿no? Que es como vuelve y vuelve y vuelve, ¿sí? Y la persona no puede dejar de pensar en eso. La atención se enfoca en amenazas potenciales, ¿sí? Como todavía no hay una amenaza real actual, ¿sí? La amenaza es posible hacia adelante, entonces empiezo a imaginar, digamos, amenazas. Si hay un afrontamiento inadecuado de las amenazas, una ausencia del peligro real. Acá hay algo que es que, digamos, uno puede afrontar el peligro real, digamos, o sea, yo puedo hacer algo con algo que está ocurriendo ahora, ¿sí? Pero con lo que todavía no ocurre, es muy difícil hacer algo, ¿sí? Porque puedo prepararme, pero hasta cierto punto, digamos, ¿no? Es como, no lo puedo tratar como algo que está ocurriendo. ¿Sí? Hay una distorsión de la magnitud de la amenaza, se magnifica, ¿sí? La amenaza, ¿sí? Me imagino que mi jefe se va a enojar conmigo porque no hice una cosa que él quería y entonces me va a echar y no voy a conseguir nunca más trabajo en la vida, ¿no? Es como, como que se agranda el peligro, ¿sí? Se agranda el peligro y se reduce la capacidad de manejarlo también, ¿no? Es como que la distorsión esta hace que yo vea el peligro muy grande y vea mis recursos y mi capacidad de manejar eso muy chiquita. Entonces, claro, eso, ¿sí? Genera más miedo, más preocupación.
Y hay poca atención disponible para otras cosas que están ocurriendo ahora también, ¿sí? Como la atención se estrecha, ¿sí? Es como que la mente no está muy abierta a otras cosas que también están ocurriendo, que muchas veces me pueden dar la solución a la preocupación, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se entiende? ¿Preguntas, algo? Una pregunta. Sí, sí. Damián, ¿cómo distinguir o cómo comenzar a distinguir que ya es un trastorno ansioso Mm. o es ansiedad de alguna manera manejable? Bueno, es una buena pregunta esa, porque a la vez la ansiedad es normal, digamos. O sea, no es que sentir Claro, ansiedad es un trastorno por ansiedad. ¿Sí? claro, Eso es muy difícil porque, digamos, no hay una línea del todo clara, ¿sí? Si bien tenemos, en psiquiatría los psiquiatras se han puesto de acuerdo en algún momento y han trazado una línea de algún modo para decir, bueno, ¿cuándo esto empieza a afectar demasiado la vida de alguien? ¿Sí? Entonces lo que se ha hecho es digamos, crear una serie de criterios diagnósticos, digamos, que muestran gravedad, ¿no? O sea, cuando a vos te pasa, digamos, que con una intensidad muy grande, que ya empieza a modificar tu vida, que, ¿sí? Donde vos no podés parar de pensar en esto, donde, ¿sí? Las conductas evitativas ya te traen problemas, ¿sí? No es, bueno, una cosa menor que me pasa cada tanto, que bueno, no fui a una cena con unos amigos y listo, y ya está, pero digamos, la próxima voy, digamos. ¿Sí? O sea, eso se ha hecho a través de eh, la discriminación de cuadros clínicos, sí, que ahora los vemos un poquito. O sea, de qué manera se puede dar esta ansiedad, no sea siempre el mismo modo. Y dentro de esos cuadros clínicos hay criterios diagnósticos, ¿no? Donde uno dice, bueno, si a una persona le pasa uno de estos, que son los más importantes, más 4 o 5 de aquellos que son más chicos, podemos decir que hay un trastorno por ansiedad. ¿Sí? Si no le pasa eso, podemos decir que es normal esta ansiedad. Pero ya te digo, esto es una convención, es algo, digamos, es un punto de acuerdo, digamos, pero no hay una línea, viste, que vos digas, bueno, de acá para allá una cosa y de acá para allá la otra, viste, o sea, es una franja, digamos. ¿Sí? Mm. Sí, te lo preguntaba porque, bueno, yo hablo por mi experiencia acá en Chile, que como que está Ujú. como bien normalizado el tomarse rápidamente un Rabotril, un Bueno, ansiolítico, y es claro, como muy claro. rápida la receta. Por eso de Sí, repente, sí. mm, Pero no, digamos, no debería usarse un psicofármaco si la persona no tiene, primero, un trastorno por ansiedad, y si ese trastorno por ansiedad por lo menos no es de moderado a grave, digamos. ¿Sí? Los trastornos por ansiedad leves o leves a moderados tienen muy buena respuesta a psicoterapia. Entonces, en general, ¿viste? O sea, si no es algo crónico, no es algo moderado o moderado grave, no debería usarse un medicamento. ¿Sí? Porque nada, hay otras maneras. Es verdad que eh, hay muchísima medicación, por un lado hay presión de la industria farmacéutica para medicar de más, digamos, y por otro lado hay mucha intolerancia de la gente también. Digamos, la gente por ahí, mucha gente no tolera la ansiedad, entonces es como que tengo que estar bien 100% todo el tiempo. Y si pasa algo que no estoy con un poco de ansiedad no sé, un par de días, ya eso es un problema y hay que hacer algo, ¿sí? Porque no lo quiero sentir. Entonces, están esas dos puntas, ¿no? Y el ribotril está al medio, ¿no? Entonces, este, hay un exceso. Acá en Argentina hay un exceso de uso de benzodiazepinas, sube en el mundo, en realidad, ¿no? Pero los ansiolíticos, digamos, ¿no? El ribotril, el lorazepam, alprazolam, digamos, son medicamentos que son muy eficientes para sacar la ansiedad, la quitan muy rápido, pero son adictivos también. ¿Sí? Son medicamentos que generan
tolerancia, o sea, el cuerpo se va acostumbrando. Entonces, habría que usarlos con mucho cuidado. ¿Sí? En- hay un problema de sobremedicación de médicos no psiquiatras, en realidad. Es muy común que el ribotril lo dé el cardiólogo, el clínico, ¿sí? Como que en general en psiquiatría, sobre todo en los últimos años, tenemos bastante cuidado con los ansiolíticos, porque se sabe que son un problema. Nosotros tenemos pacientes a veces señoras de 80 años que hace 40 años que toman Trapax, digamos, o sea, ¿sí? Que eso es dificilísimo de sacar después, porque claro, son 40 años de un medicamento encima. ¿Sí? Cuando eso se mueve, claro, empieza a generar un montón de cosas, entonces son delicados, son delicados. Este, a la vez son herramientas útiles cuando hacen falta, porque cuando alguien tiene una crisis de pánico es una herramienta muy útil para ayudar a que esa persona no pueda salir de ahí, digamos, y no tener el efecto traumático de una crisis de pánico. ¿Eh? Eh, Otra cosa que se genera es esto, que este es como el centro del problema, que es la evitación experiencial, ¿no? La persona, digamos, no quiere vivir la experiencia de ansiedad. ¿Sí? Y va a hacer lo posible para no vivirla. ¿Sí? Eso ocurre también cuando alguien mejora de un trastorno por ansiedad y siente ansiedad normal, por ejemplo. ¿No? Una persona que tuvo un trastorno por ansiedad va a rendir un examen a la facultad. ¿No? Y claro, es normal sentirse ansioso en un examen, digamos. No. ¿Sí? Entonces la persona ya interpreta esa ansiedad normal como algo malo, como un problema, se le prenden todas las alarmas. ¿Sí? Y bueno, y una buena parte del trabajo con personas con trastorno por ansiedad es ayudarlas a reacostumbrarse a la ansiedad. ¿Sí? Una pregunta. Sí, Cuando sí, escucho sobre esto me hace acordar mucho lo que es trauma, ¿no? sí, sí, La persona sí, tiene un evento muy intenso, trágico, sí, y ha tenido sí, muchos momentos de trauma, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo sí, conectas estas dos cosas, ¿no? Porque un trauma complejo sería como también un claro. trastorno de ansiedad, No, o no siempre, pero a veces sí. Sí, digamos, en muchas personas con trastornos por ansiedad hay trauma previo, en otras no, digamos. Y en otras también, la misma, sobre todo en el pánico, la misma ansiedad puede generar un episodio traumático, porque es una crisis que viene tan de golpe. O sea, la persona está bien y de golpe empieza a sentir que se está muriendo, que tiene un paro cardíaco. ¿Sí? Porque el corazón le va más rápido, le falta el aire, se marea, se cae al piso. ¿Sí? Todo eso viene de golpe, ¿sí? Y claro, cuando la persona no sabe, o sea, recién después de varias crisis y de una buena recorrida por médicos que la estudian, un montón de cosas, recién alguien le dice que esto es pánico. ¿Sí? Pero hasta ese momento la persona está pensando que está teniendo un infarto, digamos, y eso es una situación traumática horrible, digamos, porque es como, y además puede pasar en cualquier momento, ¿sí? No es algo que sea predecible. ¿Sí? Entonces, se mezcla todo esto y los trastornos por ansiedad tienen, se superponen mucho con situaciones de trauma. ¿Sí? No es la única causa, digamos, pero sí coexisten muchísimo. ¿Sí? Así que sí. Eh, bueno, son curvas esto, fíjense, la primera. La primera curva es la curva de evitación de la ansiedad, ¿no? La ansiedad, no sé si se ve el puntero acá, ¿no? ¿Lo llegan a ver? Sí. La persona empieza a sentir ansiedad, la ansiedad sube, 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 y en algún momento no la aguanto más y hago algo para bajarla. Por ejemplo, no voy al empiezo a pensar que tengo que ir al supermercado porque tengo que ir a comprar algo, me va a agarrar una crisis de pánico y qué voy a hacer si estoy solo y nadie puede venir a ayudarme y si me sube la presión y me agarra una ACV y no sé qué cosa, bueno, no voy. Y la ansiedad baja. ¿Sí? Claro, cuando yo repito esto muchas veces, ¿sí? Lo que va ocurriendo es que
la curva de ansiedad anticipada sube, o sea, porque yo no sé hasta dónde va a ir esto, y la imaginación no tiene límite acá. ¿Sí? Entonces, esto me sostiene el trastorno por ansiedad. ¿Sí? Entonces, lo que se intenta hacer, básicamente, de diferentes maneras, esto es bien claro en las terapias que trabajan más con la conducta, que hacen exposición, pero se hace en la mayoría de las terapias de diferente forma, digamos, es ir ayudando a que la persona pueda transitar esa curva, o sea, no activar el mecanismo este de bajar la ansiedad rápida tan rápido. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, no vas al supermercado, pero quizás no vayas, ¿sí? Pero aunque sea, ¿sí? Anda, hace 2 cuadras camino del supermercado y volvé. ¿Sí? No es lo mismo que quedarme en mi casa y no ir. ¿Sí? Claro, quizás lo tenga que hacer muchas veces, quizás tenga que ir a acercarme cada vez un poco más al supermercado, quizás tenga que ir alguna vez al supermercado en un horario donde no hay gente, donde el supermercado está vacío, ¿sí? Y después en un horario donde haya más gente y después en horario pico, ¿no? O sea, ese trabajo va a ir disparando ansiedad, ¿sí? Va a ir como generando, digamos, una tolerancia a la ansiedad. ¿Sí? La persona se va a ir acostumbrando y en algún momento va a ser la curva de ansiedad completa, que cuando la curva se hace completa, como si fuera esta punteada acá, si no estuviera la otra, claro, lo que ocurre ahí es que la ansiedad sube, 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 hace una meseta acá arriba y después baja. ¿Sí? Y baja porque nuestro cerebro activó mecanismos para apagarla. ¿Sí? Mecanismos de regulación emocional que apagan la ansiedad. Entonces, cuando eso ocurre, eh, claro, esos mecanismos son mucho más eficientes que la evitación o la conducta, o el comer, o la conducta rápida, ¿sí? Y eso va haciendo que la persona mejore de su trastorno por ansiedad, porque va teniendo un manejo más normal de la ansiedad, ¿sí? La va tolerando más, ¿sí? No se va asustando con cantidades chicas de ansiedad, eh, y va pudiendo, digamos, apagarla una vez que el peligro pasó, ¿sí? O se disparó demasiado. ¿Sí? Esto es una cosa compleja, digamos, que es todo el sistema que el cerebro tiene, ¿no? La ansiedad está regulada por un sistema bastante complejo, digamos. Hay una zona que se llama la amígdala en el cerebro, que es un núcleo de neuronas profundas, que, digamos, que cuando la amígdala se enciende, nosotros tenemos la respuesta de estrés agudo, ¿sí? Y hay todo un sistema para apagarla, ¿sí? Pero fíjense que es interesante que la amígdala, no sé si se llega a ver acá, pero la amígdala tiene conexiones, estas conexiones que están más oscuras, son conexiones más rápidas. O sea, que cuando la amígdala se prendió, la información del encendido de la amígdala llega más rápido al tronco cerebral y a donde están todas las zonas que manejan frecuencia cardíaca, respiratoria, toda la cosa rápida. La información llega antes, ahí que a la corteza del cerebro. Entonces, cuando alguien tiene una crisis de pánico, siente primero las palpitaciones antes de enterarse, digamos, de que eso está ocurriendo. Y eso es por una cuestión biológica, digamos, porque esto tiene que ser muy rápido. Yo tengo que actuar antes de pensar, ¿sí? Ante el peligro. ¿Sí? Entonces, este sistema me prepara para la acción rapidísima. Me preparó el cuerpo antes que yo me dé cuenta que hay peligro. ¿Sí? Este, Después, claro, si no hay peligro, estas cortezas evalúan la situación, y si no hay peligro, todo lo que es la corteza prefrontal, toda la parte anterior del cerebro, apaga la amígdala. Hay vías que, digamos, reducen la actividad de la amígdala. Cuando la amígdala se apaga, la respuesta de estrés agudo se apaga. ¿Sí? Eh, Nosotros ahí, digamos, acá se trabaja, digamos, por ejemplo, el ribotril, una de las cosas que hace es apagar la amígdala, digamos, a través de hay unos canales que son inhibitorios, por donde pasa cloro en el cerebro, digamos,
una sustancia inhibitoria, digamos, que cuando yo tomo ribotril, ese canal se abre, digamos, y esto me apaga la amígdala, entonces me reduce la respuesta de miedo, ¿sí? Los antidepresivos que usamos en personas con depresión, pero también con trastornos por ansiedad, lo que hacen es mejorar la conectividad entre la corteza prefrontal y la amígdala, ¿sí? Entonces, cuando alguien toma un antidepresivo, toda esa conectividad entre la corteza prefrontal y la amígdala mejora, entonces cuando la amígdala se dispara, yo la puedo apagar más rápido, ¿sí? Eh, Esos mecanismos de regulación emocional, digamos, desde el lado de la mente, uno los percibe como, por ejemplo, poder distraerse del peligro o del miedo. Bueno, estaba pensando que, digamos, tal cosa me genera ansiedad, cambio el foco de atención a otro lado, por ejemplo, la ansiedad baja. O lo puedo percibir como una reinterpretación, por ejemplo, bueno, iba a ir al supermercado, me va a dar una crisis de pánico, bueno, pero capaz que son cosas mías y no me la da, capaz que no es tan grave, total, ¿qué me va a pasar en el supermercado? Ese pensamiento, digamos, es la muestra del lado de la conciencia, digamos, de lo que está ocurriendo en el cerebro cuando estos mecanismos de regulación emocional se prenden. ¿Sí? Cuando la corteza prefrontal apagó la amígdala, pero yo lo percibo de ese modo. ¿Sí? Eh, Bien. En psiquiatría, digamos, lo más cerca de la objetividad que se ha llegado, y hasta por ahí nomás el DSM, que es una clasificación de trastornos psiquiátricos, que tiene 1000 críticas, ¿sí? Porque no siempre condice con la realidad, ¿sí? Pero como todavía no tenemos pruebas diagnósticas, marcadores, cosas que pueden hacer el diagnóstico de certeza si uno tuviera un marcador donde yo a un paciente, por ejemplo, le mido en sangre algo, y eso me dice, a ver, por encima de este valor tenés un trastorno por ansiedad y por debajo no, nos facilitaría muchísimo el trabajo, ¿sí? Por ahora no lo hay. Hay gente que está estudiando, digamos, hay todo un sistema ahora en el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos que están desarrollando una serie de criterios biológicos extendidos, donde están usando un montón de cosas y también datos eh, de ropa con sensores, de relojes inteligentes, de celulares, de aplicaciones para hacer diagnósticos de estas cosas, digamos, para tener más datos y uno pueda, digamos, también a través de algo de inteligencia artificial y análisis del discurso, ¿sí? Hay herramientas que se están también empezando a desarrollar, pero todavía no tenemos algo utilizable en la clínica diaria, digamos. ¿Sí? No hay ningún análisis que pueda diagnosticar esto. Antes la gente medía serotonina y eso no sirve para nada, digamos. O sea, ¿sí? No hay, digamos, nada que pueda ser diagnóstico por fuera de la clínica, digamos, básicamente, ¿no? Los cuadros habituales de ansiedad son estos: la ansiedad generalizada, que es alguien que está ansioso todo el tiempo. ¿Sí? O sea, todo el tiempo está preocupado, tenso, eh, con un nivel de ansiedad alto, permanente, que por ahí le permite funcionar. Eso está presente todo el tiempo. No duerme bien, se preocupa todo el día, está medio distraído, la memoria no anda bien, digamos, tiene contracturas, ¿no? O sea, todo eso continuamente. El trastorno por pánico, que es la ansiedad toda junta, es como la persona está con un nivel de ansiedad bajo y de golpe empieza a tener palpitaciones, falta de aire, se marea, siente que se va a morir, como decíamos hoy, ¿no? Ese es el pánico. Además, esto genera como una especie de ansiedad anticipatoria. La persona empieza después a decir, a ver, ¿cuándo me viene la próxima? Está el día entero pensando a ver cuándo viene la próxima crisis. Y la evitación, dejo de ir a tal lugar porque si voy y me pasa, ¿qué hago? ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me va a ayudar? Y todo eso. ¿Sí? La fobia específica
¿sí? Que es cuando el miedo está como más enfocado en una cosa, digamos. Tengo miedo a los perros, tengo miedo al avión. Es como que todo el temor se condensa en un solo objeto, ¿sí? Y claro, la manera de resolverlo es evitarlo, básicamente. ¿Sí? Que muchísima gente tiene fobias a cosas que por ahí nada, son de poca... le afecta un poco la vida, pero otra gente tiene fobias, digamos, o sea, un piloto de avión que le tenga fobia a volar es un problema, digamos, o sea, porque ¿sí? Siempre la fobia se desarrolla con algo que esté presente también, ¿sí? ¿No? Nadie le tiene, digamos, en nuestra zona fobia a los elefantes, por ejemplo, ¿no? O sea, porque son objetos que pueden ser evitables que están acá, digamos. ¿Sí? La fobia social, que es el temor a situaciones sociales nuevas, a la exposición social, el temor a ser juzgado negativamente, ¿no? Y el temor a presentar cosas en público también. ¿Sí? Esto trae muchos problemas también a mucha gente que por ahí ¿sí? Lo va evitando hasta cierto punto, pero en algún momento me empieza a traer problemas. Y dos cuadros que se han quitado en esta última clasificación de la ansiedad, que son el trastorno por estrés postraumático, que hoy en día no es un trastorno por ansiedad, ¿sí? Está por fuera de los trastornos por ansiedad, ¿sí? Porque es una cosa más compleja. Como decíamos hoy, puede estar asociado a ansiedad, pero puede ser otra cosa. Es bastante más complicado que la ansiedad. Y el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo, que es un espectro de problemas, ¿sí? Son personas que tienen una idea, un pensamiento que les viene a la cabeza, que yo no quiero tener ese pensamiento, pero me vuelve y me vuelve y me vuelve. Y generalmente es un pensamiento perturbador, algo que me genera malestar, y yo intento hacer cosas para sacármelo de encima, ¿sí? Por ejemplo, toco algo, siento que tengo las manos sucias porque toqué algo, entonces me las tengo que ir a lavar. Me las lavo, me calmo. Toco de nuevo otra cosa, de nuevo, y así. ¿Sí? Hoy en día está fuera de los trastornos por ansiedad, digamos, pero es un espectro donde hay gente que está un poco más cerca de la ansiedad. ¿Sí? Y otra gente tiene TOC más puros, digamos. Eso. Bien, ¿cómo puede ayudar mindfulness a esto? ¿Eh? Hemos hablado mucho de mindfulness, ¿sí? Pero mindfulness es una adaptación de algunas prácticas de meditación budista, ¿sí? Sobre todo del Vipassana y del Shamatha, ¿sí? Es una manera que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo, donde se intentó adaptar estas prácticas primero a Occidente, digamos, y también a poblaciones clínicas, ¿sí? Inicialmente mindfulness se empezó a usar con gente hipertensa, gente estresada, gente con dolor crónico. Y no, porque a alguien se le ocurrió decir, che, a ver, ¿será que esto ayuda a este grupo de pacientes? Y eso, como empezó a funcionar, se empezó a estudiar muchísimo, y hoy en día tenemos un montón de herramientas basadas en meditación, digamos, que se pueden integrar en psicoterapias, en tratamientos, en cosas, ¿sí? Y básicamente eso, ¿sí? También es cierto que dentro de mindfulness hay un movimiento que desliga excesivamente mindfulness de la meditación, que no está bueno, ¿sí? Donde se hace demasiado énfasis en no meditar, en hacer prácticas cortitas, ejercicios simples, que está bien, pero es una pena perderse del potencial que la meditación tiene, ¿sí? Que es enorme. Entonces, mindfulness. Bueno, cuando hacemos mindfulness, hoy, a ver, la práctica que hicimos tiene que ver con lo que se hace en mindfulness, ¿sí? Hoy le prestamos atención a la respiración, por ejemplo, ¿no? Cuando uno ejercita mucho tiempo llevar la mente hacia un objeto, eso en budismo se llama la shamatha, ¿sí? La práctica de shamatha es centrar la mente en una cosa, ¿sí? Y mantenerla ahí. Cuando uno enfoca la atención sobre un objeto mucho tiempo y ejercito esto,
lo que va ocurriendo es que me va saliendo más fácil. ¿Sí? Que cada vez es un poquito más simple y más fácil cambiar el foco atencional. O sea, quitar la atención de acá y ponerla acá. ¿Sí? Entonces, eso, claro, es muy útil porque es un mecanismo de regulación emocional. ¿Sí? Si yo estoy preocupado por una situación X, ¿no? Bueno, una manera de regular el impacto emocional que ese pensamiento genera es sacar la atención de ahí y ponerla, no sé, en otra cosa de mi ambiente, o en lo que estoy haciendo, ¿sí? Cuando yo logro hacer eso, la emoción que ese pensamiento generaba y el pensamiento inicial generaba baja y cambia y yo me calmo. ¿Sí? Entonces, eso lo ejercitamos todo el tiempo acá. ¿Sí? Y es una ejercitación que es como, que es física, digamos, ¿no? O sea, es como cuando alguien, es igual al ejercicio físico, si uno hace mucho ejercicio físico, empieza a sentir en el cuerpo cosas, digamos, este, funciones que mejoran, digamos, ¿sí? Acá lo mismo, cuando uno enfoca la mente, hay un área en el cerebro que se llama cíngulo anterior, que es la parte que está en los lóbulos frontales, como del lado de adentro de los lóbulos frontales, ¿sí? Y cuando una persona dirige voluntariamente su atención a algo, esa zona se enciende, ¿sí? Cuando alguien hace una resonancia funcional, por ejemplo, ¿sí? Entonces, y hay estudios hechos con mindfulness, con no tanto tiempo, unas 7, 8 semanas nomás, eh, de que el espesor de esas cortezas crece, ¿sí? Y tiene que ver con el uso, digamos. ¿Sí? Cuando uno usa una parte del cerebro mucho, ¿no? ¿Sí? Se genera un fenómeno de plasticidad ahí, ¿sí? Que enriquece esas redes, digamos, de conectividad. ¿Sí? Entonces, mejoría del foco atencional. La otra cosa que también practicamos mucho es lo que se llama difusión cognitiva o metaatención, que sería como si uno ejercitara una especie de observador interno, ¿sí? Que está viendo la experiencia, ¿sí? Está observando la experiencia mientras ocurre, sin modificarla, ¿sí? Como si uno viera una película, ¿no? O sea, cuando uno mira una película, ¿qué ocurre? No salimos corriendo si pasa algo peligroso en la película. ¿Sí? O sea, hay una distancia entre lo que está ocurriendo en la película y nosotros. ¿Sí? Sentimos tensión, sentimos miedo, ¿sí? Pero no a nivel que nos hagan reaccionar conductualmente, ¿sí? Porque nosotros sabemos que hay una distancia entre una cosa y otra. ¿Sí? Muchas veces con los pensamientos no nos pasa esto, con los pensamientos nos ocurre como si estuviéramos dentro de la película. ¿Sí? Entonces, a lo que nos ayuda a meditar es a esto también, es a poder distanciarnos un poco de la experiencia interna y observarla desde modo neutro. ¿Sí? Cuando uno medita, eh, con el shamatha ocurre, con el vipassana ocurre también, ¿sí? Cuando uno deja la atención libre, digamos. No me acuerdo si practicamos vipassana con ustedes alguna vez, no. Sí, sí. Bueno, cuando uno hace vipassana, deja la atención libre y va siguiendo la atención, ¿no? Va generando una atención de la atención. Entonces, claro, eso va desarrollando una parte mía que está mirando dónde va la atención y no está modificando, digamos, ese objeto, ¿no? Es como yo miro un pensamiento y lo dejo pasar, no lo cambio, ¿sí? Entonces, ejercitar eso va generando este fenómeno de difusión cognitiva, que es otro mecanismo de regulación emocional, ¿sí? Si yo estoy en un momento de ansiedad, tengo una crisis de pánico, por ejemplo, y siento que el corazón empieza a ir más rápido, y puedo observar esa sensación con cierta distancia, y es muy probable que eso se regule, o que al menos sea muy diferente, que yo piense, esto es un paro cardíaco, y seguro que ahora me infarto y me muero, y no sé qué cosa, ¿no? Es como entonces, la difusión cognitiva ayuda a observar con una distancia neutra, ¿sí? Todos los fenómenos internos, y eso regula la ansiedad. ¿Sí? Cuando decimos mecanismos de regulación emocional, esto implica apagar la ansiedad.
¿sí? Implica activar cosas que están en la corteza prefrontal generalmente, diferentes mecanismos, y apagar la amígdala que decíamos hoy. ¿Sí? Bien. Otra cosa que hacemos, ¿sí? Hay como... Nuestro cerebro tiene dos maneras de procesar, ¿no? Una de arriba hacia abajo y otra de abajo hacia arriba se llama, ¿no? Es como la de arriba hacia abajo es a través de esquemas mentales, ¿sí? Por ejemplo, siento palpitaciones, el corazón, ni siquiera palpitaciones, taquicardia, el corazón me va un poco más rápido, siento un poco de tensión en el cuerpo y todo esto, el procesamiento de arriba hacia abajo, o sea, de la corteza hacia los sentidos, dice, me está agarrando una crisis de pánico. ¿Sí? La categoría en la que en todos esos elementos caen es en crisis de pánico. ¿Sí? O sea, eso es de arriba hacia abajo. Y de abajo hacia arriba es, digamos, cuando yo le presto atención a las partes de la experiencia. ¿Sí? Se acelera el corazón, el cuello está más tenso, aparece un pensamiento. ¿Sí? Pero cuando yo logro ejercitar esa forma de procesamiento, es como que desarmo el constructo mental. ¿Sí? Y eso tiene efecto regulador también. ¿Sí? Si yo, en vez de estar en el esquema de estoy teniendo una crisis de pánico, ¿sí? O un paro cardíaco, ¿sí? Eso me va a activar mucho más miedo que si yo puedo ir observando las partes sueltas de eso, y ni que hablar si lo puedo hacer con cierta defusión, digamos, ¿no? Con cierto distanciamiento. ¿Sí? Entonces eso en Mindfulness lo trabajamos mucho también, y es una de las formas con las que se trabaja con pacientes con ansiedad, ¿no? Es como, bueno, estoy ansioso. Bueno, pero ¿qué es estar ansioso? ¿Sí? ¿Cómo es que te sentís ansioso? Entonces yo puedo ir llevando al paciente hacia los componentes sueltos de la ansiedad, ¿sí? Y eso tiene un efecto, por un lado, regulatorio, y por otro lado, la persona se puede dar cuenta que quizás lo que está sintiendo es ansiedad, que no es algo tan grave, que va a pasar, que ¿sí? El constructo siempre nos asusta más, porque tiene que ver, ahí influye la situación traumática de las crisis anteriores, influye, digamos, nada, un montón de cosas, y es como algo total, o sea, no hay, si yo siento que me estoy muriendo, digamos, ¿sí? Reacciono a eso. ¿Sí? Entonces, procesamiento de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Practicamos mucho el de abajo hacia arriba en mindfulness. Exposición mindfulness también. En las terapias de la conducta se usa mucho conducta, y también en las terapias lo que llaman terapias de tercera ola o tercera generación, ¿sí? Que son una serie de terapias que han aparecido hace unos años ya, que lo que han hecho es como renovar un poco el viejo conductismo, ¿sí? Y también incluirle algunos aspectos humanistas, ¿sí? Entonces hay varias terapias de tercera generación. La, una de ellas se llama terapia de aceptación y compromiso, ACT, ¿sí? La otra es DBT, es la terapia dialéctico-conductual, que se usa para pacientes graves, pacientes borders o bipolares graves, trastornos de alimentación graves, digamos. Son todas terapias que incluyen mindfulness como parte de lo que se hace, digamos. Y usan esquemas de terapias de la conducta también. O sea, es como que los han reeditado un poco. Y la exposición, digamos, que es el tratamiento clásico para los trastornos por ansiedad, que es esto de ir ayudando a alguien a atravesar esa curva de espacio. A veces cuando se habla un poco de terapias de la conducta, exposición, a veces hay mucha crítica, ¿no? Es como una cosa media bruta, bestia, que tiene que ver con, si te tenés miedo al agua, te empujo a lo hondo, ¿viste? No es tan así, digamos, ¿sí? Es muchísimo más gradual y con compañía, digamos, y con soporte, ¿sí? Y mindfulness ayuda mucho a poder hacer esa exposición, ¿sí? Porque
primero que ayuda a prepararse. O sea, si yo voy a realizar alguna actividad que va a disparar un poco mi ansiedad, sí está bueno prepararme antes, ¿sí? Y a veces la preparación con mindfulness me da un elemento, ¿sí? Donde yo puedo ir aprendiendo maneras de regularme la ansiedad, ¿sí? De volver a bajar del pico de ansiedad, ¿sí? Que puedo utilizar durante la exposición, ¿sí?